Padre Celestial que estás en los cielos, digno y poderoso eres de recibir la honra, la gloria y la suprema alabanza. Ante tu presencia estamos, Padre, una vez más, agradeciéndote por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das de estar todos juntos, unánimes, con el propósito, Padre, de alabar tu bendito nombre, pero también, Padre, de poner un oído atento a tu palabra, un corazón dispuesto, Padre, a obedecer. Háblanos el día de hoy, Señor Jesús, y ponnos esa disponibilidad, Padre Celestial, para que seas tú quien obre nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, nuestro tema del día de hoy es mostrando misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos muestra en cada instante la misericordia, pero también nos pide que nosotros también seamos como Él, que nosotros también sintamos misericordia los unos por los otros. Les voy a pedir que me ayuden a abrir su Biblia en Marcos capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 6. La palabra de Dios dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bueno, en este pasaje podemos ver cómo Jesús sanó a un hombre en el día de reposo. Recordemos que los judíos y los fariseos eran celosos de la ley, pero en este caso ellos estaban al acecho contra Jesús para acusarle. Si leemos Marcos 2:28, en el capítulo anterior, vemos que Jesús hizo una afirmación que Él es Señor aún del día de reposo. Y a los judíos que lo estaban escuchando, pues eso les ocasionaba a ellos molestia. Ahora el Señor Jesús va a aclarar que el sábado fue hecho para el bienestar del ser humano, para mostrar misericordia. Los judíos lo hacían tan rigurosamente que no les permitían hacer nada. Perdieron el motivo por el cual era el día de reposo. Aquí ellos ya no estaban considerando ya tanto el día de reposo. Ellos ya lo que querían era buscar ocasión para atentar a Jesús, para acusarle. Jesús era acechado. En este momento, en el que estamos aquí en este versículo, ya nadie se cuestionaba si Jesús podía hacer milagros de sanidad, porque ellos conocían bien a Jesús. Los fariseos conocían bien a Jesús, sabían ya los milagros que había hecho en otras ocasiones. Pero lo que ellos estaban esperando es que lo hiciera justo en el día de reposo. Ahora nos surge una pregunta: ¿cómo podían aceptar que en él, o sea, que en Jesús se manifestara el poder y la misericordia de Dios y al mismo tiempo negarse
a reconocerlo como el Mesías, por una simple razón, por la incredulidad. Porque la incredulidad lleva a la incoherencia. Ellos no lo aceptaban como Mesías, aún viendo todos los milagros que hacía, aún viendo la autoridad que Jesús ejercía. Pero no creían que Él era el Mesías, no lo aceptaban. Entonces, eran incoherentes. Ahora, en el día de reposo y el propósito debería haber sido santificar el nombre de Dios. Porque ¿dónde estaban? Dice aquí que estaban en una sinagoga, ¿sí? Estaban en el lugar donde ellos se reunían. Pero ellos ya habían perdido la razón por la que estaban en ese lugar. Ellos se reunían en la sinagoga para leer la palabra de Dios. Entonces, al querer acusar al Señor Jesús, ellos pierden el por qué están allí. Solo querían acusarlo, solo querían ver si el Señor Jesús hacía un milagro en el día de reposo. En el Salmo 37, 32, ¿me ayudan a leerlo? Dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Acechar a Jesús. Dijimos ya que ya no era ver qué milagro hacía, sino solamente si lo estaba haciendo en el día de reposo. Era lo que ellos procuraban. Ahora, pero nuevamente Jesús nos enseña su gran amor y su misericordia. ¿Por qué nos muestra Jesús el amor y la misericordia? Porque aún sabiendo que estaba al acecho, ¿verdad?, que le querían acusar, a Jesús no le importó. Porque ¿qué hizo? Sanó a este hombre de la mano seca. Gracias a Dios que tenemos un Dios lleno de misericordia. Que así sea un día lunes, así sea un día martes, así sea un domingo, el Señor siempre acude a quien lo necesita, ¿verdad? A que su nombre es proclamado, Él acude a su ayuda. Ahora vamos a ver que eso era en relación a Jesús, a lo que los fariseos querían. Estaba Jesús al acecho, todos estaban expectativos a ver qué era lo que hacía, ¿verdad? Entonces, por otro lado está el hombre que estaba enfermo. Marcos nos dice que era un hombre que tenía la mano seca, o sea, estaba imposibilitado de usar una mano. En Lucas 6:6 nos dice que era la mano derecha. Entonces, pues también nos surge otra pregunta y podemos nosotros decir, bueno, si era diestro, imagínense no usar esta mano, quiere decir que estaba involucrado también todos los asuntos de su familia, ¿verdad? Todos los asuntos de su vida. ¿Por qué? Porque bueno, ¿en qué podía trabajar? En ese entonces, en esa época, ¿en qué podía trabajar una persona que estaba imposibilitado de una mano? Entonces será afectado también en su ámbito familiar, en su ámbito del trabajo, en la economía, ¿verdad? Y en lo social. Era afectado en todos esos ámbitos esa persona por su discapacidad. Así es el hombre pecador. En el estado natural del hombre, así es. Está imposibilitado para ayudarse a sí mismo. ¿Qué necesita? Acercarse a Jesús, buscar a Jesús. Este hombre se acercó por una razón a Jesús, en el lugar donde Jesús estaba, porque él tenía una fe auténtica en Dios. Nosotros debemos también de tener esa fe
en Cristo Jesús y saber que cualquier necesidad que nosotros tengamos, podemos acercarnos a Él y recibir su ayuda. Puede ser física, alguna enfermedad, puede ser del alma. A veces pensamos que ya no nos equivocamos y no es así. Estamos en este mundo y las tentaciones están al acecho. Somos seres humanos que estamos en un proceso de madurez, un proceso de aprendizaje, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, al que si nos equivocamos podemos acercarnos, así como este hombre, ¿verdad? Se acercó a Jesús teniendo la fe auténtica en Dios, sabiendo que iba a recibir ayuda. Nosotros no sabemos, aquí no lo dice, si este hombre era la primera vez que iba a esa sinagoga. No sabemos si ya iba y nadie lo había considerado. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron la atención o por qué llamó la atención de los fariseos? Porque era un día de reposo y sabía que Jesús estaba allí y sabía que Jesús siempre sanaba a los enfermos. Entonces, pues captó la atención, ¿verdad? Porque era así como que es el elegido para que a ver qué hace Jesús. ¿Sí? Acordemos que ya mencionamos que Jesús estaba al acecho, estaban esperando a ver a qué horas lo sanaba. Entonces nosotros debemos acercarnos a Jesús con esa confianza de que vamos a recibir su ayuda. La misericordia de Dios es grande y su gracia es tan perfecta que nos alcanza. ¿Qué necesitamos? Solamente acercarnos a Jesús y confiar nuestro pecado, confesar que nos hemos equivocado y dejar que sea el Señor, la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo no es en vano, también nos alcanza a nosotros. No debemos de perder el objetivo por el cual estamos aquí. Los fariseos lo habían perdido, porque ellos ya no estaban en la sinagoga a lo que se iba, sino solamente ya estaban el odio y el rencor, bueno, el odio que le tenían o el no aceptar que Jesús era el Mesías, hacía que ya no estuvieran en ese lugar a lo que se iba, sino estaban esperando a ver algún error que cometiera Jesús para acusarle. Nosotros estamos aquí, no solamente en este lugar, sino en este mundo, en esta tierra. No podemos perder la razón por la que Dios nos puso en este lugar. ¿Por qué estamos aquí? Para glorificar el nombre de Jesús. ¿Por qué estamos aquí? Para dar a conocer al Padre. ¿Por qué estamos aquí? Para alabar su bendito nombre. Aquí estamos todos reunidos con un mismo sentir, que es el de alabar su nombre, de glorificarle. Que todas las cosas que nosotros hagamos sean para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que si nos equivocamos, sí nos vamos a equivocar y quizás muchas veces, pero en cada uno de esos errores saber que Jesús está allí para perdonarnos, para nosotros poder acercarnos al Señor Jesús y cuando Él diga, pasa el medio, nosotros podamos acudir a ese llamado y saber que el Señor no nos va a desechar. Ahora, la mano le fue restaurada sana. En el versículo 5, Jesús le dijo, extiende la mano. Con esto Jesús ordenó al hombre con la mano seca que hiciera algo imposible. Pero mientras el hombre puso su esfuerzo, Dios hizo el resto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Obedecer. Porque el hombre pudo haberle dicho al Señor, Señor, si tengo la mano seca, ¿cómo me pides que la extienda? O sea, ¿qué hago? ¿Me ayudo con la otra? ¿O que alguien me ayude? ¿No? Pudiéramos o pudo haber cuestionado al Señor Jesús. Pero vemos una vez más que esta persona obedeció. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Obedecer. Dios nunca nos ordena sin antes habilitarnos.
El Señor trabaja en nosotros. Y cuando el Señor da una orden para que nosotros obedezcamos, es porque el Señor sabe que lo vamos a hacer, que se puede. Entonces, bendito Dios, que entre todas las personas, el Señor nos pone y estamos ante sus ojos, ¿verdad? No nos perdemos entre toda la humanidad. El Señor nos ve y ve nuestra necesidad. Solamente necesitamos nosotros, como ya les había comentado, acudir a Cristo. Para terminar, ¿cuántas veces no hemos tenido seco el corazón, la mente, el ánimo, nuestro ser? A veces se han perdido la esperanza. A veces hay eso que necesita esa frescura de nuestro Señor Jesucristo. Que necesitamos, estamos enfermos del alma y necesitamos nosotros esa agua de vida que es Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos solamente para no distraernos y pidámosle al Señor perdón. Porque a veces hemos perdido el sentido de la vida. A veces hemos perdido el sentido del por qué estamos aquí. Y ponemos nuestras mentes a lo mejor en otras cosas vanas que en lo que realmente es importante. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno eres de recibir la honra, la gloria y la suprema alabanza. Ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote perdón, Señor Jesús, porque nos hemos equivocado, Padre, porque a veces tomamos decisiones equivocadas, Padre. Pero tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que nos limpia, Padre, de nuestros pecados y nos libra de toda maldad. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a que esa parte de nuestro ser que requiere esa frescura de tu Santo Espíritu, Padre, pueda ser restaurada, Señor. Que nuestra comunión contigo, Padre, no se pierda. Que las cosas vanas de la vida, Padre, o la vanagloria de la vida, Señor Jesús, no nos arrastre, sino que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control de nuestra vida. Que seas tú, Padre, quien tome la dirección de nuestro ser, Señor, y la conduzca donde tú quieres que llegue. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a poder sentir esa necesidad de buscarte, Padre, así como tu palabra dice que el siervo brama por las corrientes de las aguas, Padre, que así te necesitemos y te busquemos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a tener esa frescura, a que podamos beber de tu agua, Señor Jesús, para no volver a tener sed jamás. Que esa parte seca, Padre, que está en nuestro ser, que impide, Señor Jesucristo, que tú vengas y que tú reines en nuestra vida, Padre, sea sanada, Señor. Perdónanos, Padre, y quita todo aquello que estorbe, Señor Jesús, para poder buscarte, Padre. Y sé tú quien tome el control de nuestra vida, el control de todo nuestro ser, Señor Jesús. Que todas las cosas, Padre, que nosotros hagamos, tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, porque no nos alejas de tu mano. Gracias porque tú nos cuidas, Padre, porque tú nos proteges, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú buscas que estemos en unidad. Gracias, Padre, porque tú buscas y porque nos buscaste y porque nos salvaste y porque quieres que nosotros, Padre, también te demos a conocer, que le demos a conocer a los demás, Padre, tu sacrificio, Señor Jesús, el gran amor que nos tienes, Padre, y tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque cuando te hemos necesitado, cuando hemos aclamado a tu nombre, Padre, tú siempre acudas a nuestra ayuda. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser, Padre, nuestro estandarte. Gracias, Padre, por ser tú quien pelea nuestras batallas.
Recibe la honra, la gloria y la suprema alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.